HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. ¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. From Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos, de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@fromdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. From Distribution, excelencia en insumos médicos. La migración comienza dentro de nosotros. Wilmer Lizardo lo cuenta en Una vida en 5 años, su libro de memorias migratorias en la que cualquier venezolano puede verse reflejado. Una vida en 5 años nos relata cómo el camino de un migrante comienza desde el momento en que decide que hay que irse y quizás no termina al llegar a un nuevo destino. Una vida en 5 años de Wilmer Lizardo, la aventura de migrar que todo venezolano debe conocer. A la venta ya a nivel mundial en Amazon. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bow Handbag. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bow Handbag. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bow Handbag. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita bowhandbag.com y comienza a brillar. Daniel está fuera de orden. Yo trato de ponerle orden a mi vida. El capítulo de esta semana en el confesionario, un poco sobre producción, ¿no? Tips de producción con Daniel Lara Farías, la organización del tiempo y cómo yo estoy afrontando dificultades con la organización del tiempo, aun cuando le decía yo a Daniel que soy otro respecto de meses anteriores. El año pasado, totalmente. O sea, ¿cómo me he logrado organizar? Avances importantísimos, pero siento que todavía me falta el tiempo. En cambio, aquí está con nosotros este señor que ha logrado multiplicar las horas del día y que ya en vez de 24, por lo mínimo lo tiene 32 horas al día, el señor Daniel Lara Farías. ¿Cómo está, señor Daniel? ¿Cómo le va? Estoy muy bien, estoy muy bien. Todo es cuestión de organizarse, pero lo importante es que el día rinda para hacer 3 cosas fundamentales. Trabajar, hacer los quehaceres del hogar y divertirse. ¿Y el ejercicio? Forma parte de las 3 cosas. ¿Pero cuál de las 3? ¿Es en qué categoría entra? Tú puede ser tareas del hogar o puede ser diversión. Depende cómo lo veas o con qué pie del día te levantes, ¿no? Pues si te levantas con el pie izquierdo no lo ves como... Sí, porque si yo un día no voy al gimnasio, pero me dedico a limpiar toda la casa, hice más ejercicio. Claro, total, exacto. Ya hiciste tu cardio ahí, que vas a estar tú dándote fajándote con una escaladora y con una bicicleta, una no, ya tú hiciste el cardio. Así es. Mira, esta semana, este va a ser corto, porque bueno, estamos apremiados con el tiempo, pero esta semana han salido las discusiones. A Daniel le molesta un poco cuando a nosotros nos piden fijar opinión sobre, por ejemplo, Bukele. Entonces, Bukele, tema de moda y sale el tema de Bukele para allá, para acá. Pero esta semana yo me puse a pensar en lo difícil que está la cosa para los hispanoamericanos con el tema del liderazgo, ¿no?
obviamente la izquierda es una estafa gigantesca. Hemos venido haciendo programas sobre esto. Los últimos dos programas han sido sobre esto, con base en lo que ha hecho Petro, por ejemplo, lo que está ocurriendo incluso en Argentina, lo que ha ocurrido en Chile con Boric. Ese viene siendo un tema que nos ha ocupado. Pero entonces yo creo, Daniel, que además, en medio de todo de ese dominio que tiene nuevamente, y para desgracia de nosotros, la izquierda en la región, también se está produciendo una circunstancia que, si la vemos bien, es más o menos la misma circunstancia que se produjo de hace un par de años para acá en Venezuela, con buscar algo así como un referente de derecha o algo que no sea propiamente chavista, sino que sea más bien todo lo contrario. Y cuando a unos muchachitos acá en Venezuela se consiguieron al general Pérez Jiménez como un santón de iglesia, que Perejil bueno, meme, perejil meme. y que Pérez Jiménez es un santo, que Pérez Jiménez es esto, que Pérez Jiménez es lo otro, independientemente, ¿no?, de todo lo que uno puede decir Pérez Jiménez, pero que lo que yo creo que sí se puede decir es que Pérez Jiménez está lejos de ser, incluso dorándole la píldora, un referente de algo que uno podría catalogar como una derecha. Pérez Jiménez, y yo lo he definido en algunos de mis programas, Pérez Jiménez es un militar venezolano general, con las típicas actitudes del militarismo venezolano, es decir, que los militares tienen que gobernar porque son mejores que los civiles, con cierta propensión bastante pronunciada hacia la corrupción, un tipo que desde el punto de vista social no tiene mayores políticas que lo hagan ver ni como un liberal ni como ni como un conservador, porque Pérez Jiménez era un tipo que desde el punto de vista social, bueno, tenía amantes, montaba francachelas en la horchila, yo se lo he dicho en más de una ocasión, le gustaba coleccionar carritos de carrera, o sea, Pérez Jiménez no era ningún tipo, y más allá de ser andino, no era un tipo que uno lo recuerde por estar yendo a misa todos los domingos, ¿no? O sea, en ese caso, ¿no? Y tampoco por estar promoviendo valores liberales, porque si nos ponemos a enfocar la mira en el tema económico de Pérez Jiménez fue un militar estatista y rentista, igual que fueron los gobiernos de Ade y de Copey, luego de que llegó la democracia a nuestro país. Entonces, muy lejos de eso, pero vuelvo a América Latina completa, Daniel, para no extenderme más. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la gente en América Latina en los últimos 20 años conoció al chavismo, aparece un tipo como Bukele o aparece no sé quién más. Tú metiste a Milei, pero yo a Milei todavía le doy el beneficio de la duda, ¿no? Yo no soy tribuno o no le tributo de alguna manera admiración irrestricta a Milei, pero me parece interesante. Entonces aparece cualquier personaje de esto y dice, eso es lo que tenemos que hacer, ese tiene que ser ¿quién quiere? Y tú ves en Twitter ese poco de bichos locos, masturbatorios. ¿Quién está a favor de que tengamos el Bukele venezolano? Y Bukele, al final de cuentas, es un personaje sumamente indefinido desde el punto de vista político y cuya política principal al día de hoy, más que meterlo en el eje de la izquierda y la derecha, es una supuesta lucha contra el terrorismo de las pandillas, de las maras, que ha llevado a más de 60.000 personas a la cárcel. No sé cuántos de ellos realmente son pandilleros, probablemente la mayoría, pero que además, o más allá de eso, es bastante indefinido. De hecho, si lo ponemos a definir desde el punto de vista geopolítico, medio guabinoso, lo decía yo en un artículo esta semana, porque Bukele es más pro China en este momento que pro Occidente o pro Europa o pro Estados Unidos, ¿no? Entonces, no sé, creo que estamos buscando héroes y fabricando héroes de allí donde no existen, ¿no? Como que el latinoamericano necesita un héroe también, ¿no, Daniel? Yo creo que los hispanoamericanos todavía extrañamos a Fernando VII. Ujú. Es decir, yo creo que así como, fíjate, podemos hacer una alegoría, que estos muchachos, ¿verdad?, nacidos del año 95 en adelante y que ya tienen edad para votar y que no vivieron de la Venezuela previa al chavismo mucho más, que quizá estarían en preescolar cuando llegó Chávez al poder. Esos muchachos que lo único que han visto de la política es el chavismo y la oposición falsaria, donde para ellos el sinónimo de un político, que un político es un tipo que grita, un tipo que insulta a los que no piensan como él, un tipo que además tiene el poder y hace con él lo que le da la gana, se enriquece, asesina a otros, manda presos, o sea, o aspira a eso. Eso es la política. Para muchos que solamente han visto eso, eso es la política. Vámonos a ir entonces hacia atrás y vamos a revisar a unos muchachos, probablemente de la misma edad, o quizás que en su momento eran menores que muchos de estos muchachos, porque no tenían ni siquiera edad para votar, ¿no? Que entendían por mandatario, por gobernante,
unos muchachos de 16, 17 años, como Simón Bolívar, como Antonio José de Sucre, como Santiago Mariño, como José María Vargas. Bueno, a Vargas lo sacaría porque Vargas no fue militar, pero a un Santiago Mariño, a un Páez, a un José Félix Rivas, a esa gente, ¿qué entendían ellos por el ejercicio del poder? El poder omnímodo, el poder imperial, el poder monárquico, la monarquía absoluta. El rey era el representante de Dios en la tierra, el derecho divino de los reyes, el absolutismo monárquico. Eso era lo que ellos conocían como poder. Cuando se da la gran ruptura, lo que se da es una ruptura o el pensamiento que estos próceres tenían, y ojo, y lo hablo con Venezuela, pero podría, o sea, hablarlo podría ser San Martín, podría ser Juan José Flores, que también era venezolano, qué sé yo, Morazán, podría ser cualquiera, búscate a cualquiera en Hispanoamérica. Y exactamente es lo mismo que ellos vieron. La gran ruptura que se da no es con respecto al ejercicio del poder, sino al acceso al poder. Y es allí donde está el asunto. Y por supuesto se ponen de moda ciertas ideas, ciertos derechos. Pero cuando se ponen de moda ciertos derechos, que son los derechos universales del hombre y tal, y todo aquello, y traerlo para acá, traerlo para acá, ¿qué entendían ellos como ser ciudadano? Bueno, el tema de la esclavitud siempre fue un tema difícil para ellos. El tema del acceso a las actividades productivas, donde se veía el hecho de trabajar sudándose, eso era de gente de orilla, ¿no? El sistema de castas, bueno, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Colombia, en Argentina, en Chile, había un sistema de castas y los independentistas no estaban en contra del sistema de castas, estaban en contra de que ese sistema de castas, que era en el que ellos creían, fuese vulnerado por los intereses de la metrópoli y que a ellos, que efectivamente eran la élite, la monarquía, para quitarles poder, le diera poder a otras castas en desmedro de los privilegios de ellos. Es decir, que si al caso vamos, estos tipos no eran unos liberales, eran unos conservadores. Entonces, cuando tú revisas eso, esa fue, o sea, ¿cuál es el referente de estos muchachos que, como odian el chavismo con toda razón y lo único que han visto es el chavismo, piensan que es lo contrario? Ah, entonces búscate un Pérez Jiménez. De la misma manera, podríamos pensar que estos jóvenes que se metieron a independentistas o autonomistas o a patriotas en aquella época, tanto los que estaban en el bando patriota como los que estaban en el bando realista, ¿qué entendían ellos? ¿Cuál era la referencia de ellos? No era un tipo que gritaba frente a un micrófono como el de estos muchachos. Era un tipo al cual tú ni siquiera le escuchabas la voz porque no tenías ni derecho a escucharle la voz al rey, porque el rey mandaba como le daba la gana y mandaba de nacimiento. Y para ser rey se nacía. De esa manera, eso, cuando estos tipos se independizan, por supuesto, el diablo podrá perder los cuernos, pero no da ese diablo. Entonces los tipos, efectivamente, al ser ellos los que les toca ejercer el poder, ¿cómo van a ejercer el poder? Como lo Despóticamente. han visto, como lo han visto. Y además de eso, la sociedad lo reclama. ¿Cuál es el reclamo fundamental que se le hace a los políticos hispanoamericanos? Que no son lo suficientemente fuertes. Porque es que no, tiene que ser un tipo. Y entonces, qué es lo que se Y, ve? Daniel, y perdóname, de allí tiene que ver incluso, si tú te pones a hacer a hacer el conteo, el por qué no darle alas a las mujeres para gobernar. Porque la mujer, por condición biológica, y esto no se dice, pero como aquí decimos verdades incómodas, la mujer por condición biológica es vista por las sociedades como un ser que no tiene el suficiente guáramo que puede tener un hombre y por eso tampoco protagonismo de las mujeres, básicamente en estas sociedades, donde ha pasado en las otras, pero acá es por eso, porque no hay suficiente guáramo para No, porque mandar. tiene otro rol en la sociedad. Además de eso, recuerda que en el caso particular de España, también podía tener una explicación la ley sálica. ¿Tú sabes lo que es la ley sálica? No, no. La ley sálica es una ley que impide el acceso de las mujeres al trono.
En España, hasta antier, había ley sálica. Y como el rey Felipe solo tuvo 2 hijas, cuando nació su hija mayor, ¿verdad? Se planteó desde el primer momento hay que cambiar la ley. O sea, no se dijo, ay, hay que esperar que tenga un hijo. No, se dijo, hay que cambiar la ley. Y en efecto, la princesa, entiendo que es, no, es Sofía, Sofía es la reina. Sofía, estoy pensando en Sofía, pero esa es la Es mamá. la reina, Sofía es la La reina. reina La, Sofía. la, la princesa, la hija de Leticia y Felipe va a acceder al trono porque se cambió la ley sálica. Entonces, ¿qué ocurre? Que inclusive por ahí nos viene. No, que no puede haber una reina, una mujer no puede mandar porque existe la ley sálica. Entonces eso termina permeando en Hispanoamérica también. Y tenemos una ley sálica. Ahora, pero Tenemos una... No, las mujeres no pueden reinar porque eso no se puede. O sea, eso está en el ADN hispanoamericano. Y las que lo hacen terminan siendo por un error del sistema. O por una cuestión que, oye, porque se presentó la oportunidad. Pero desde el punto de vista de la Leonor, la Leonor princesa es la Leonor. infanta, ¿no? La infanta Leonor. No, la princesa, la infanta es la hermana. La infanta es la pequeña, sí, cierto, Claro. cierto. Porque o sea, tú te pones a ver las cosas y tú lo que dices es, oye, de verdad que nosotros tenemos una forma de actuar que termina siendo, ¿cómo se llama? Por herencia y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué ocurre? Que como cuando hay una situación de caos, ¿qué era lo que se le reclamaba a Fernando VII? Que era un cobarde, Sí, cierto. que no Ahí, defendió España mira, frente a de Napoleón. hecho, la primera institución que surge en medio de la ocupación bonapartista del Reino de España, la primera institución que surge de este lado del charco es una junta que quiere conservar los derechos de Fernando VII y quiere Claro. conservarlos no porque precisamente estén en desacuerdo con el sistema, sino que esa junta lo que plantea es ¿dónde está Fernando VII? Esto es Fernando VII. Fernando VII es exacto, lo que tú dices, es un cobarde. ¿Dónde está? O sea, el planteamiento, no, el Y le planteamiento que se quitamos el poder hace es porque es un cobarde, no porque sea no, no, Fernando no, no, VII, no, no, sino pues porque no, no porque es Fernando VII. el reclamo era que Fernando VII, en la peleita que tenía con su padre por el trono, permitió la entrada de las tropas de Napoleón para invadir Portugal en un error histórico que se debe a el tema de un error de juicio de un tipo que era un irresoluto, de un tipo que no tenía las capacidades para gobernar y que era un cobarde además, que debió haberse plantado frente a Napoleón, porque lo que el tipo dijo fue, si yo le digo que no a Napoleón, Napoleón me ataca y yo no quiero que Napoleón me ataque. Entonces, por ser un cobarde. Entonces era el reclamo que había contra Fernando VII, que luego, por supuesto, cuando las cosas avanzan y terminan como terminan. Claro. Cuando Fernando VII regresa al trono, intenta restablecer su poder, su poder unido, entonces ahí es donde se va todo el garete, ¿no? Porque si al Ya el regreso de daño Fernando estaba VII, hecho, ya el daño estaba hecho. no, si Fernando VII después de la derrota de Napoleón regresa al poder y realiza unas reformas liberales para garantizar algunas cosas, no pasa lo que pasa, claro, pero eso ya estamos acá entrando en terreno crónico, pero lo fundamental en medio de todo esto es que nosotros nos las pasamos, así como Venezuela decía la película Taita Bobo, se la pasa corriendo detrás del caballo, buscando un Taita. En realidad esa es la ausencia del rey. En realidad lo que se está buscando es al hombre fuerte, al tipo que domina, al tipo que grite, al que pida derecho de pernada, al que se coja la tierra, al que se quede con la riqueza porque sí, al que ponga los tributos, porque esa es la forma de actuar, es la dinámica que hay en la sociedad. Y lamentablemente, entonces cuando tú ves que hay no, nosotros necesitamos es un Bukele. Nosotros, bueno, es lo mismo que Hay dos nosotros. términos, Daniel, que yo creo que definen el momento actual en Hispanoamérica y con esto ya vamos cerrando. Uno, confusión. Hay una gran confusión por la ausencia de referentes, entonces hay una fabricación postiza de referentes. Hay unos referentes que no son tal cosa y se les ha montado en un altar porque, bueno, como dicen muchas personas, en política los vacíos se llenan y si tú no los llenas, llega alguien que los llene. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, frente a tanta cosa, siempre aparece un falsario. Eso no es venezolano, eso es regional. Incluso, si hacemos un programa más extenso, seguro que vamos a caer en que es mundial. O sea, hay falsarios a nivel mundial. Pero hay esa confusión y entonces esa confusión deriva también en desesperación. Porque la desesperación frente a una realidad que no es mentira, que es que la izquierda domina lamentablemente este subcontinente como le da la gana, lleva entonces a que tú tengas que
fabricar esos liderazgos en 3 minutos. Y entonces, bueno, no, ya vimos, Bukele montó una cárcel, no sé qué. No, ese es de derecha, Bukele es una gelatina completamente. Yo no caigo no, o sea, no me parece que sea correcto. Tú lo has calificado como un Chávez de derecha. Yo creo que ni siquiera llega. Ojalá. Porque yo dijera, bueno, por lo menos tiene rasgo de derecha. Bukele es un tipo que ni siquiera se sabe qué es. Uno no sabe si Bukele es un molusco o es marisco. O sea, no, realmente Bueno, no lo sabe. pero es que en realidad, bueno, de eso vamos a hablar en la ñapa, ¿no? Pero en realidad, el oportunismo a la hora de definirse lo dicta el momento. El momento, totalmente. Entonces, Y hay una ya, gran confusión aparejada con desesperación. si consideran que les da rédito político decir que son de izquierda, lo hacen como lo hizo Chávez. Claro. Y si el viento sopla en contra, bueno, Chávez nos dijo, cuando le preguntaron en plena campaña, ¿usted cree que en Cuba hay una dictadura? Claro que es una dictadura. Y usted, no, nosotros no vamos para allá. Eso fue, así fue. Eso lo vimos y lo vivimos. En tal sentido, viendo las cosas de esa manera, está perfectamente claro que hay, por supuesto, unas carencias en Hispanoamérica que terminan empoderando a personajes como Bukele. Así es. Vamos a despedirnos por acá, por este momento. Nosotros seguiremos en La Ñapa, que está en el canal de Daniel Rafaías, fuera de orden los domingos también en el canal de Daniel. Nos apoyan en Patreon, patreon.com/neoadolfo, patreon.com/delaraf. Con tu apoyo nos ayudas a seguir y además disfrutas de contenido exclusivo como los confesionarios allí en Patreon. No digo más, nos vemos en La Ñapa. Hasta entonces. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? En toda Venezuela, donde quiera que estés, Radar Gasolina te dice dónde está la gasolina. Descarga ya en tu teléfono la aplicación Radar Gasolina y llega a la estación de servicio con gasolina más cerca de ti. Gánale a las colas con Radar Gasolina, la aplicación colaborativa para Android o iPhone que te dice en toda Venezuela dónde está la gasolina. Radar Gasolina, descárgala ya.